Bueno, saludos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Bien, ya nos presentó el ingeniero Miguel Ángel Gallego, subgerente de pronóstico meteorológico. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias de meteorología para no meteorólogos y pues vamos a comenzar con el tema de las nubes. Enseguida expondrá la maestra Berenice Peláez. Y pues, ¿qué son las nubes? Las nubes, como todos sabemos, las contemplamos en el día a día, las podemos ver en videojuegos, en cómics, en historietas, pero partamos de qué es una nube. Y una nube es un hidrometeoro. ¿Y qué es un hidrometeoro? Consiste en conjunto de partículas de agua que pueden ser líquidas o sólidas y que están suspendidas en la atmósfera y que pueden precipitar o pueden ser arrastradas por el viento o simplemente depositarse en alguna superficie. Eso es un hidrometeoro, a lo que tiene relación en que una nube es un conjunto visible de diminutas partículas de agua, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, que las vemos ahí que están suspendidas en la atmósfera y que por lo general no tocan el suelo. Esto, claro, depende de la ubicación geográfica donde estemos, porque ya que si estamos en una montaña, como lo vemos aquí en este tipo de imagen de la de en medio, tenemos una nube del tipo stratus, que más adelante ya se las presentaré de mejor forma, y que las stratus pues, nos dan origen a las nieblas o neblinas. Y que como sabemos, una niebla es cuando tenemos no más allá de visibilidad de 1 kilómetro y la neblina, por supuesto que la tiene. Y pues en esta podemos ver que si tocan el suelo, en la primera vemos que como siempre volteamos al cielo y hay nubes, y las otras que pueden ser partículas no acuosas, por ejemplo los gases industriales, que por ejemplo puede estar conjugado con dióxido de nitrógeno o dióxido de azufre, como lo vemos en la imagen de hasta la derecha, y que obviamente siguiendo el ciclo del agua, pues precipita estas gotitas, pero acompañada del dióxido y del azufre, lo que nos va a generar la lluvia ácida, que todo el mundo lo conocemos, y que normalmente cuando tenemos lluvia ácida, pues en los autos ustedes pueden ver cuando precipitó la gotita y se quedó ahí marcada, y pues de hecho a veces necesitamos diferentes solventes o algún químico para poderlo remover. Entonces, como vemos, este es el concepto en general de nube. Y pues, ¿cómo se genera la nube? Pues, obviamente, a partir del ciclo del agua. ¿Y qué es el ciclo del agua? Pues, es lo más importante porque mueve el agua del planeta gracias a la energía del calentamiento, pues, obviamente, del señor Sol, ¿verdad? Y pues donde hace su aparición la nube es en la condensación, pero cabe resaltar que debe de estar equilibrada tanto la evaporación como la condensación, ya que si tenemos demasiada evaporación vamos a tener un cielo despejado o muy pocas nubes. Supongo que todo el mundo alguna vez jugó Mario Bros, que ves el cielo mayormente despejado y ves algunas nubecitas que son cúmulos, y lo que les digo, las nubes las podemos ver en toda, son parte de nuestra vida y vivimos con ella. Y si tenemos mayor condensación, pues obviamente vamos a tener un cielo casi mayormente nublado, y pues donde aparecen estas nubes, pues es ahí en la condensación, que ya son las que nos producen la precipitación y es la forma principal en la que dicha agua regresa otra vez a la Tierra. Y como les decía, viven el día a día y han tenido, obviamente, las nubes un papel decisivo en las predicciones de los avisos meteorológicos. Los meteorólogos, obviamente, saben los tipos de nubes, las analizan y todo, y las pueden identificar mediante satélite, y saben qué tipo de nube te origina algún fenómeno significativo o que va de la mano con ello. Y obviamente, como ya lo decíamos, contribuyen al ciclo del agua y a todo el sistema climático. Y aquí tenemos algunas ilustraciones de lo que les decía, que han servido de fuente de inspiración a través del tiempo para, por ejemplo, películas, como no sé si alguna vez vieron ese corto, se llama Parcialmente Nublado, es de Disney, o tenemos la Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, donde también podemos apreciar unas nubes, no sé si se aprecia el cursor, que están onduladas, y pues esas nubes se llaman las ondas de Kelvin-Helmholtz, pero en el atlas actual
de la Organización Meteorológica Mundial, se le dejó simplemente como Fluctus debido a que el nombre está bastante grande, o también lo podemos ver en fotografías, en fin, hay una variedad de situaciones de donde podemos observar las nubes. Y pues ahora pasemos a un poco de historia, que la clasificación actual y el atlas que actualmente existe por parte de la Organización Meteorológica Mundial, todo se debe al farmacéutico y que era aficionado meteorólogo, el señor Luke Howard, que escribió el ensayo Las modificaciones de las nubes, The Modification of Clouds, donde utilizó sufijos y prefijos en latín y empezó a describir cada tipo de nube, y digamos que su trabajo resaltó sobre los demás, ya que en tiempos antiguos también obviamente había competencia, como en todo, de a ver quién entregaba un mejor trabajo y cómo clasificabas a las nubes, y el principal, digamos, con el que tuvo un cotejo fue con Jean-Baptiste Lamarck, un francés que era un biólogo y hacía clasificaciones taxonómicas también, pero sin embargo Luke Howard ganó, digamos, porque él vio a las nubes como estados en movimiento, mientras que Jean-Baptiste solo las manejaba como si fuera alguna característica curiosa en especial, y que todo era en francés, y pues él lo había hecho en latín, que era el idioma que más se hablaba en los textos que más estaban escritos en ese tiempo y tenían mayor difusión. Aquí por lo que vemos, algunos de los sufijos en latín que utilizó: stratus, cumulus, cirrus, nimbus, y tenemos aquí un ejemplo de, por ejemplo, cirrus, que es una nube alta y que dice que es plumoso o fleco, y por ejemplo aquí podemos ver cómo tiene forma como de una pluma de una ave o ese fleco. Y fue hasta 1896 cuando se genera oficialmente el primer atlas de nubes. Y aquí podemos ver que él hizo un gran trabajo, ya que aquí, por ejemplo, tenemos una página de su ensayo de Modification of Clouds, donde tenemos tres tipos de nubes: tenemos bajas, medias y altas. Las bajas son los stratus, y por ejemplo ahí nos dice largo y allanado, nivelado, y pues que dan origen a la niebla o neblina, que más adelante la maestra Berenice ya les dirá con más detalle los tipos de neblina y qué características termodinámicas y otros factores intervienen para que se pueda formar bien una niebla. Y aquí, como lo tenemos, que se ve aquí en este valle, luego tenemos un cumulus, que es un montón o aglomeración. Ahí vemos la típica nube que pues, más frecuente vemos en el cielo. Y las nubes altas, que es un cirro, el cirrus, que ya lo habíamos visto que era plumoso fleco, y también está el sufijo nimbus o nimbo, que es portador de lluvia, y está el sufijo alto, que aunque alto, pero son nubes de nivel medio. ¿Por qué altos bueno, significa alto en latín, como aquí dice la diapositiva? Y pasemos el Atlas Internacional de Nubes, que conoce actualmente 10 géneros de nubes en cuanto a sus clasificaciones básicas, y es de acuerdo a su forma y a su apariencia. Y como les decía, tenemos nubes bajas, medias y altas, y están entre los 2000 y, las nubes bajas, perdón, suelen formarse a una altura de 2000 metros o desde la superficie terrestre, como ya veíamos las stratus, las nubes medias entre los 2000 y 6000 metros, y las altas más allá de los 6000 metros. Cabe aclarar que hay que tomar en cuenta que es altura y no altitud, ya que la altitud se toma sobre el nivel medio del mar, y la altura es un trazo en vertical, bueno, la medida desde un punto respecto a la superficie, ya que he encontrado bastante bibliografía que te dice que las nubes están en altitud, pero no, es altura. Y pues estos 10 géneros, de los cuales yo les voy a hablar principalmente, se dividen ya en el último atlas oficial en especies, variedades, rasgos suplementarios y accesorias. Y al final veremos tipos de nubes que, como lo mencionó el ingeniero Miguel en la presentación,
por llamarlas curiosas, las nubes que tienen forma o formas espectaculares, que dices, ¿cómo se formó esa nube? Y todas estas nubes siempre han existido, simplemente que antes no teníamos la tecnología que todos tenemos ahora, que tenemos un teléfono inteligente, una tablet, y que simple puedes, volteas al cielo, te llama la atención alguna nube, le tomas una foto, y lo que mucha gente hizo de la última actualización del Atlas del 2017, que se llamó, y que fue del Día Meteorológico Mundial, que le llamaron Entendiendo las Nubes, al actual, pues fue que se agregaron todas esas fotografías nuevas y las analizaron. Cabe destacar que la base de operaciones del Atlas climatológico por parte de la OMM se encuentra en Hong Kong. Y bien, pues pasemos a la clasificación de las nubes. Puede variar su altura dependiendo la localización geográfica en el planeta. Aquí lo podemos ver en el mapa, ya que las nubes se desarrollan en la troposfera, al igual que los fenómenos meteorológicos, que es nuestra capa de la atmósfera, y ya el límite es la tropopausa. Entonces, la troposfera hacia el ecuador es más ancha, o sea, y en los polos está más achatada, o sea, es más chaparrita, más pequeña. Entonces, por ejemplo, una nube cumulonimbus, que son las nubes principalmente a las que se les asocian las tormentas y de las cuales se puede desprender un tornado, una tromba, etcétera. Las vemos que principalmente las del Ecuador son las más explosivas, porque esa nube se desarrolla poco menos desde los 2 kilómetros hasta el límite de la troposfera, que es la tropopausa, que en el Ecuador puede incluso llegar hasta los 18, 20 kilómetros en estudios, pues es lo que se ha encontrado, y en los polos puede llegar hasta los 8 kilómetros, o sea, y hay una parte de la NOAA y de la OMM que se han dedicado a estudiar la meteorología polar, donde también han estudiado a los cumulonimbus enanos, le llaman, porque pues obviamente como tenemos, es más pequeña la troposfera y pues no crecen tan alto, pero también desarrollan ciertas tormentas. Y eso es en cuanto a las altitudes de las nubes, que cabe destacar que todo esto es aproximado. Y por ejemplo, aquí tenemos ya los 10 géneros. Las stratus, stratocumulus y las cumulus se desarrollan entre los 0 y 2 kilómetros, que son nuestras nubes bajas. Para nosotros, los altocumulus, nimbostratos, altoestratos y cumulonimbus son las nubes medias entre los 2000 y aproximadamente 6000 metros. Y las cirrocumulus, cirrus y cirrostratus, que son más allá de los 6000 metros. Estos 10 géneros, como ya les había comentado, se dividen en variedades, rasgos suplementarios y las nubes accesorias, y pues indican una característica especial de estas nubes. Aquí las podemos ver de mejor forma. Estas son las nubes bajas, las que tenemos en tono azul, nuestras stratus, que son como las nieblas, stratocumulus, que pueden ver ahí ondulaciones, las cúmulos, a partir de la cual se desarrolla la cumulonimbus, no sé si aparece en el cursor, de que se empieza a formar poco menos de los 2 kilómetros y tiende a crecer hasta poco de la tropopausa. Las altocúmulus, que son los famosos borregos que todo el mundo ve en el cielo, o así las conocen los familiares, amigos, etcétera. Las altoestratus, las nimbostratus. Los cirrus son más delgadas y las podemos ver, cirrocumulus y cirroestratos. En estas a veces podemos identificar los halos solares, ya que esas nubes, como son muy delgaditas y están a gran altura, pues obviamente se forman las gotitas, pero ya en forma de cristalitos de hielo, y entonces hace que nos dé el efecto del halo solar, que es cuando aparece este círculo con los colores del arco iris alrededor del sol o de la luna, cuando tenemos este tipo de nubosidad. Y pues bien, ya adentrándonos en la clasificación como tal, comenzamos con las stratus. Aquí vemos la fotografía, que son generalmente grises y tienen una base uniforme que puede dar llovizna, nieve o cinerra. Y podemos también identificar el sol cuando pues, obviamente se pueda distinguir, y al fondo vemos que ya no se distinguen, ya no resultan visibles pues digamos el paisaje que está al fondo, por lo que tenemos una niebla espesa, que pues niebla, como les decía, es cuando vemos a menos de 1 kilómetro, y la neblina es cuando ya
ves más. Y prácticamente no tiene rasgos definitorios. Como lo podemos ver, es una capa grisácea y hasta ahí. Después tenemos, bueno, otro tipo de estratos que también las podemos ver cuando, o sea, fuera de las nieblas, que es una capa de nube grises bastante uniforme, pero en ocasiones presenta formas de bancos rasgados. Aquí, como lo vemos en esta, tenemos este tipo de estratos y se encuentran así como rasgadas, como si ya se estuvieran transformando, que era lo que decía don Luke Howard, que pues las nubes siempre están, son estados y siempre están en movimiento. Un día los invito a que contemplen el cielo por 5 minutos y van a ver cómo las nubes toman diferentes formas en ese pequeño corto tiempo. Y pues este stratus es de la especie Fractus, que ya es una clasificación más profunda, pero pues en general es de la nube stratus. Después vemos un stratus translúcidos, que esta es, podemos ver al sol, así, ahí lo podemos identificar, apenas se ve solamente el circulito y esto debido a que es delgado, a que nos puede mostrar ese contorno distintivo de nuestro sol y pues como les decía, es de la variedad translúcidos y se puede observar ese color característico de esta nube stratus. Enseguida siguen las stratocumulus y esta son de color gris o blanquecino y siempre tienen partes obscuras que pueden estar formadas por o redondeadas, como lo podemos ver aquí en la imagen, que es una capa de stratocumulus gris y podemos ver esos pequeños rollos que se notan ahí en ese recuadro. Y pues este es de la especie Stratiformis. Eh, continuamos con las stratocumulus, que aparentemente son bandas anchas y debido al efecto en cómo se van formando de un punto hacia otro, pues parece que convergen, como lo vemos ahí en el horizonte, que parece que están todas como en fila y organizadas, pero independientemente. Y esta es de la variedad radiatus. Todos estos prefijos, como ya les decía, pues tienen algún significado que es el rasgo principal de la nube y a la cual por ende se les aplica y se les clasifica de esa forma. Continuamos con las stratocumulus, que es rasgo suplementario. Estas son las asperitas y en esta podemos observar una ondulación bien marcada que parece como una ola. Aquí podemos ver como pues, cuando están todos en el mar y ves que viene la ola, ahí se puede identificar que es ese rasgo suplementario. Continuamos con las cúmulus, que las cúmulus cuando ya hay energía y ascensos y diferentes factores termodinámicos y otras variables, pues nos pueden llegar a formar esa cumulonimbus. En general, estas son, como lo dice el texto, son nubes densas y contornos bien definidos, como lo podemos ver. Se puede ver o observar súper bien el contorno de cómo se encuentra y forman montículos, cúpulas o torres. O sea, aquí tenemos los montículos, las cúpulas o las torres. Normalmente pues se parecen como una coliflor. Aquí la podemos ver, cuando pues, igual toman una coliflor y la comparan, pues está prácticamente muy similar. Algunas partes, pues obviamente están iluminadas por el sol y que en su mayoría, pues es un blanco brillante, que es su principal característica y su base es relativamente oscura y en horizontal. Y pues de aquí surge unas preguntas de que supongo que alguien tiene, de por qué las nubes son blancas, por qué algunas son, como se ve aquí, grises, por qué otras son oscuras. Bueno, pues nos remontamos a la época de la secundaria o de la prepa, cuando nos enseñaron el famoso disco de Newton, que todos sabemos que ese disco estaba conformado por diferentes colores, que son los del arco iris, y que al girarlo tú, ¿qué ven tus ojos? Ven el color blanco, y entonces pues la suma de todos los colores es el color blanco. ¿Y qué es lo que pasa en una de estas nubes? Pues que todas las particulitas, todas esas gotitas
expanden toda esa luz en todas direcciones y por eso se ve ese blanco, a diferencia que ya cuando precipitan, ya las gotitas en lugar de dispararla en todas direcciones, ya la refractan, entonces ya separan esos colores y por eso es que a veces vemos pues el arco iris. Claro, también depende del ángulo y que ya se los explicarán en parte de este ciclo de conferencias. Y aquí pues vamos a ver algunas características. Vemos la cima brillante iluminada por el sol, las bases oscuras, como ya los decía, y esta nube es la más desarrollada y tiene una importante extensión vertical, como lo podemos ver aquí, y presenta los brotes de coliflor en la parte superior. Y esta es de la especie Congestus. Eh, Aquí tenemos los cúmulos, que son líneas paralelas y en dirección del viento, o que a veces les llaman calles de nubes, y normalmente son de la especie Mediocris, y debido igual a la perspectiva parece que pueden converger sobre la horizontal. La particularidad de resaltar es que estas nubes están dispuestas en bandas o líneas aproximadamente paralelas a la dirección del viento, que, o sea, entonces como va el viento, pues es la que nos está modelando este tipo de nubosidad. Y muestran un escaso o modesto desarrollo vertical con pequeñas protuberancias, como lo podemos ver aquí, pero principalmente están en sentido horizontal este tipo de nubosidad. Y vamos con las cúmulos congestus que pueden producir precipitación, que es un rasgo suplementario que nos puede dar chubascos. Aquí la podemos observar al horizonte de la nubosidad, aquí que parece como si la nube se desgajara o hacia la superficie, pues en esa zona tenemos chubascos. Y pues su rasgo suplementario es precipitatio. Pueden alcanzar, como bien lo decía, en forma de chubascos o nieve granulada, dependiendo obviamente el nivel de congelación o la altura de la nube. También tiene las partes de coliflor, esos contornos bien definidos y ese blanco brillante. Bueno, ahora vamos con la cumulus, pero que es esta con una nube accesoria que se llama pileus. El pileus es como un sombrerito que se le llega a formar. Como bien les decía, pues la nube se desarrolla poco menos de los 2 kilómetros hasta el límite de la troposfera, que es la tropopausa. Y entonces lo que hace aquí la corriente de viento es muy fuerte, que no sé si también luego han visto fotos de volcanes o algo, que son las nubes lenticulares. Y obviamente pues tenemos la condensación ahí, pero está modulada por el paso del viento y entonces pues sigue, aquí está sube, baja, dependiendo de la dirección del viento y te modela ese sombrerito que parece que tiene la nube o igual que parece que tienen sombrero los relieves montañosos. Y pues pasamos con otra de las nubes, que es de las nubes estelares, por así decirlo, para los meteorólogos, porque pues es el cumulonimbus. El cumulonimbus es principalmente al que se le asocian todas las tormentas y es una nube densa y de gran desarrollo vertical. Aquí lo podemos ver en la periferia, que creció, o sea, bastante y nos da una característica que es de yunque, por lo mismo de que crece la nube, llega hasta los límites de la topopausa, entonces aquí ya la corriente de viento es más fuerte, por lo que ya inhibe que se siga desarrollando y entonces la nube se achata ya en su tope y por eso nos da, que aquí podemos ver esa característica forma de yunque de una cumulonimbus, que este es de la especie Capillatus, y podemos ver que su cima es normalmente lisa, como se puede ver, fibrosa o estriada, como se puede ver acá, y casi aplastada, lo que les mencionaba, y extendiéndose y nos forma ese yunque. Por debajo de esta nube es muy oscuro, podemos ver toda la base y podemos ver algunas nubes desgarradas, las cuales pueden estar unidas a ese cumulonimbus o a veces por formar virga, que es la precipitación que no llega a tocar la superficie. Este es una cumulonimbus arcus y estas principalmente se presentan cuando tenemos
tiempo significativo severo, puede ser que se vaya a desarrollar algún tornado o, o tormentas, pero muy, muy intensas. El año pasado tuvimos algunas nubes de estas, el rasgo suplementario Sarcus de estas en Piedras Negras, Coahuila, y todo el mundo las estuvo subiendo a las redes sociales, y podemos ver que es un rodillo denso y horizontal situado en la parte de la delantera de la nube. Aquí podemos ver todo ese rodillo y el borde de la nube es lisa, y la parte inferior es muy oscura, y el tiempo significativo asociado no lo trae en el frente de la nube conforme se va desplazando, sino lo trae en la parte de atrás. Esto es diferenciable de una nube que ya se las mostraré más adelante, que son las nubes Murayo, las nubes Wall, que es una wall cloud, porque esa nube es muy similar a esta, pero pues, se nos forma tipo Incus, o sea, de Juncker, la nube, el CB, nos da ese tipo, y el tiempo asociado lo tiene en el centro. Esa es la diferencia entre una Arcus y una wall cloud. También tenemos la tuba, que es a partir igual de una cumulonimbus, y su rasgo suplementario obviamente es la tuba, y esta pues si se da en tierra es un tornado, y si se da en el mar pues nos puede dar, formar una tromba. No necesariamente al ver esta pues se pueda llegar a formar alguno de los fenómenos que les comenté. Y pues nos dice que es un remolino de viento que se caracteriza por la presencia de una columna nubosa o cono invertido, aquí lo podemos ver, o que está en forma de embudo y sobresale de la base del cumulonimbus. Esta foto es del Atlas de nubes de la OMM y fue tomada en Estados Unidos. Y fue momentos después de que el tornado ya comenzaba pues a modificarse, y ya nada más esto era una nube de escombros, ya no llegaba como tal a tocar la superficie. Después tenemos la cumulonimbus calvus, y podemos ver ahí una nube accesoria que es el Pileus, de cómo igual lo que les mencionaba, o sea, está el viento y empieza a modelarla y nos da ese típico sombrerito, y que es una nube que alta con capacidad de precipitación, pero que la mayoría de las veces no alcanza, no alcanza a ser una cumulonimbus incus, o sea, necesita diferentes características termodinámicas y ascensos para que esta nube pueda elimine esa nube accesoria y pueda decrecer y desarrollarse en yunque. Y pues aquí tenemos otro aspecto que es la coliflor. Y pues vemos que en esta zona está perdiendo definición los contornos, se está difuminando, y es una nube de la especie Calvus. Continuamos ahora con las nubes medias, las altocúmulos, que son los famosos borregos que todos podemos ver en el cielo, y que está compuesto de losetas o mesas redondeadas, aquí como lo podemos ver. Esta ya ya está cambiando, ya es más antigua y rasgada. Esta está en descomposición, y estas son nuevas, las que vemos que están más como borreguito, y es de la especie Flocus. Ahora vamos con las altoestratos, que este es de la variedad translúcidos. Translúcidos, pues porque obviamente, como lo dice el sufijo en latín, se puede alcanzar a distinguir un objeto, bueno, en el cielo, que en este caso es el sol, y pues es una banda nubosa o grisácea, pero que a diferencia de la stratus ya la vemos, ya tenemos que voltar hacia la vertical, ya no la tenemos en la horizontal. Y principalmente pues no tiene alguna definición más que nos da ese efecto de vidrio esmerilado para poder identificar el sol. Estas son las altoestratos, a diferencia de una estratos. Tenemos también las nimboestratos, que son igual capa de nubes grises, a menudo son obscuras o entre gris y tirando gris oscuro. La mayoría de los casos puede generarnos lluvia o nieve, y pues obviamente pues precipita. El espesor de esta capa es suficientemente para ocultar al sol, a diferencia de nuestra nube anterior del alto estratos. Aquí podemos, aquí igual en el Atlas nos decía que el sol lo teníamos en esta posición, pero debido al espesor de esta capa, en una nimbostratus no es difícil
o imposible identificar al Sol. Vamos con las cirrus. Estas nubes ya son nubes altas. Ya para terminar, tenemos filamentos blancos y delicados aquí, como lo podemos ver, y son de la especie Fibratus. Bueno, aquí aparte se puede apreciar una estela de condensación de una aeronave, y aquí podemos ver esos filamentos densos y enredados en variedad Intortus. Aquí podemos ver cómo se ve esos cirrus, que aparentemente parece como cuando comparando burdamente con un algodón de azúcar cuando lo están haciendo, la mayoría de las nubes altas se ven como de esa forma. Tenemos las cirrocumulus, que son bandas delgadas y de color blanco, sin sombras, y este es de la especie Stratiformes, y vemos cómo se ven todos corrugados, o bueno, esos granos rizos y esas pequeñas ondulaciones. Y continuamos con las cirrostratus, que son de aspecto blanquecino y fibroso, o liso, que cubre totalmente el cielo y a menudo nos puede dar ese efecto del arco del halo. Y el halo es causado por partículas de hielo que están en suspensión pues, en la atmósfera, y que nos refractan la luz, ya sea del sol o de la luna, y nos genera ese fenómeno de halo. Y pues ya nada más para finalizar, vamos a ver los nuevos tipos de nubes que se agregaron al atlas de nubes, que como les decía, bueno, no es que sean nuevos tipos, simplemente que no tenían evidencia para poderlos describir y anexarlos al atlas. Este es de la nueva especie, que es Bolotus, que son nubes en forma de rodillo. Esta es del atlas de nubes, y esta fotografía estuvo tomada en Australia. Y podemos ver esa peculiar forma de rodillo. Obviamente todas estas nubes, si hay oportunidad, ya las explicaríamos más adelante y a detalle, ya que intervienen ya factores termodinámicos en la atmósfera, el viento y otras variantes para que se nos pueda dar ese tipo de nubosidad. Este nuevo rasgo suplementario de las fluctus, que era las que veíamos en el de la noche estrellada que pintó Vincent Van Gogh, que bueno, de acuerdo a como estudiaron sus obras de arte, muchas personas pensaban que él hacía repeticiones en algunos cuadros, pero pues vieron que no, y que Vincent Van Gogh principalmente pintaba paisajes de lo que él veía, pero simplemente a su forma, y pues parece que lo que vio ese día fueron unas ondas Kelvin-Helmholtz. Pasamos con la cauda, que es la tail cloud, que podemos ver que se forma a partir de una CV igual, pero por las corrientes de viento se genera esa cauda o cola, y que muchas personas las confunden con una tuba. Tal fue el caso igual hace unos meses en Jalisco, que decían que pues, se había visto la tuba, que fue un tornado, pero pues obviamente en las fotos se veía más similar como la tail cloud, porque obviamente no tocan el suelo y se ve la nube como la colita alargada. Este es el rasgo suplementario Murus de una wall cloud, como les decía. Aquí vemos, a diferencia de la otra nube, que todo el mal tiempo pues lo tiene en el centro. Y pues vemos, se ve espectacular. Esta foto fue en Portugal. También tenemos el rasgo suplementario de las asperitas, que vemos que ahí tiene rugosidad en todas esas nubes. Parece como si viéramos un mar, pero de cabeza. Y este es muy peculiar, que son entre nubes altocumulus y cirrocumulus, que se llama Kabum, y son nubes agujero porque podemos ver que se hace ese agujero peculiar en toda la atmósfera. Y las últimas que se ingresaron fueron las homogenetus, que son cirrus y cirrocúmulos, obviamente procedentes de estelas de condensación de las aeronaves, y podemos ver que esta foto fue tomada en España, cerca de un aeropuerto, y por las características pues, de que se genera esa estela de condensación, podemos ver la trayectoria de todas esas aeronaves que cruzaron ese espacio. Y pues bueno, eso finalmente sería por mi parte todo de las nubes.